Y si todo lo que conoces es una ilusión, lo que percibes como sólido, inmutable y real podría no ser más que una proyección creada por tu mente. Desde experimentos que desafiaron las leyes de la física hasta misteriosas desapariciones y habilidades que parecen imposibles, este viaje te llevará a los límites de lo imaginable. ¿Qué secretos esconde la conexión entre la conciencia y el universo? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber y descubrir un mundo donde lo imposible es solo el comienzo. ¿Y si la realidad no es lo que parece? ¿Cómo reaccionarías si te dijeran que todo lo que ves, sientes y experimentas es solo una proyección? Una ilusión tan bien construida que nuestra mente la acepta como la única verdad. Esto es precisamente lo que el doctor Jacobo Grinberg se atrevió a plantear en sus teorías revolucionarias. Su propuesta de que vivimos en un holograma, donde las reglas que consideramos inquebrantables pueden doblarse e incluso romperse, es una de las ideas más fascinantes y perturbadoras de la ciencia moderna. Desde pequeños, aprendemos que las leyes de la física son absolutas. La gravedad nos mantiene anclados al suelo, el tiempo avanza linealmente y los objetos son sólidos. Sin embargo, Grinberg cuestionó estas certezas. Sugirió que la realidad que experimentamos no es más que una proyección creada por la interacción de nuestra conciencia con un campo de información universal al que se llama el entramado. Este entramado es una especie de red holográfica que contiene todo el potencial de la existencia y nuestra mente actúa como un traductor, seleccionando la información que se convierte en nuestra experiencia cotidiana. ¿Te parece descabellado? Grinberg no estaba solo en este pensamiento. Diversas tradiciones espirituales y filosofías antiguas como el hinduismo y el taoísmo ya habían propuesto ideas similares, aunque desde una perspectiva más mística. Lo que hizo único a Grinberg fue su intento de unir estas enseñanzas con los fundamentos de la neurociencia moderna. Según él, nuestro cerebro no solo percibe la realidad, sino que la crea activamente a partir de su interacción con el entramado. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Si esta teoría es correcta, implica que podemos moldear la realidad con nuestra conciencia. Imagina tener el poder de acortar las distancias entre tus sueños y tu vida diaria, simplemente aprendiendo a interactuar con este campo holográfico. Para Grinberg, esto no era solo una posibilidad teórica, sino una capacidad latente en todos nosotros. Solo necesitamos despertar a su potencial. Además, hay un aspecto profundamente liberador de esta idea. Si la realidad es maleable, entonces las limitaciones que sentimos, ya sean físicas, emocionales o incluso sociales, no son más que constructos de nuestra percepción. Al cambiar la forma en que interactuamos con el entramado, podríamos cambiar nuestra vida. Pero como cualquier gran poder, este también requiere conocimiento y práctica. Las implicaciones de estas ideas son tan vastas que es difícil abarcarlas todas en un solo instante. Por eso Grinberg dedicó años de su vida a investigar y recopilar evidencias que respaldaban sus teorías. No era un hombre que hablara sin fundamento. Su trabajo estaba profundamente arraigado en experimentos y observaciones. Pero la pregunta persiste. ¿Hay pruebas concretas de que podamos alterar la realidad de esta manera? Es aquí donde comenzamos a explorar fenómenos que desafían todo lo que damos por sentado. Casos de personas que aparentemente han doblado las leyes de la física, manifestado milagros o realizado actos imposibles. Estas historias, aunque a menudo relegadas al ámbito de lo paranormal, podrían ser la clave para entender cómo funciona el entramado. Por otro lado, esta teoría plantea cuestiones éticas y filosóficas profundas. Si tenemos la capacidad de alterar la realidad, ¿cuáles son los límites? ¿Qué responsabilidades trae consigo este poder? Grinberg creía que el acceso a estas capacidades no era algo que debía tomarse a la ligera. Requiere un profundo nivel de conciencia y alineación con el universo para evitar el caos. Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, no podemos ignorar la fascinación que generan estas ideas. Nos invitan a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar lo que damos por hecho y a abrir nuestra mente a posibilidades que parecen sacadas de la ciencia ficción. Pero la historia no termina aquí. Para comprender realmente el alcance de estas teorías, necesitamos adentrarnos en ejemplos concretos, en casos documentados de personas que han logrado lo imposible. Y es precisamente aquí donde empieza la siguiente parte de esta travesía, porque si creemos que la realidad es inquebrantable, ¿cómo explicamos los casos de individuos que han desafiado las mismas leyes de la física?
Las respuestas a estas preguntas nos llevarán a explorar algunos de los fenómenos más extraordinarios registrados en la historia humana. Los milagros existen y desafiaban toda lógica. Desde tiempos inmemoriales, las historias de personas capaces de desafiar las leyes naturales han fascinado a la humanidad. ¿Cómo explicar que alguien pueda flotar en el aire, curar enfermedades incurables o predecir eventos futuros? A lo largo de los siglos, estos relatos han sido testigos de la grandeza y el misterio de lo desconocido. Uno de los más impactantes es el de San José de Cupertino, un frágil del siglo XVII conocido por su habilidad para levitar. Durante sus profundos éxtasis religiosos, su cuerpo se alzaba del suelo ante la mirada atónita de los presentes, quienes, incapaces de comprender lo que ocurría, lo catalogaron como un milagro. Este fenómeno, lejos de ser aislado, fue documentado múltiples veces, incluso por la misma Inquisición. En lugar de condenarlo, las autoridades eclesiásticas reconocieron que sus actos iban más allá de lo humano. Las iglesias donde ocurrieron estas levitaciones aún son visitadas por curiosos y creyentes que buscan una conexión con lo divino. Pero la historia de San José no es única. En el corazón del budismo tibetano, otra figura se alza como un ícono de lo inexplicable: Milarepa, un maestro espiritual del siglo XI. Milarepa, tras años de intensas prácticas de meditación y aislamiento, alcanzó un nivel de iluminación tan profundo que podía controlar la materia. Se dice que lograba levitar y desplazarse por el aire, desafiando las limitaciones del cuerpo humano. Las imágenes y relatos que sobreviven de este yogi retratan a un hombre cuya conexión con lo espiritual le permitió trascender la realidad tal como la conocemos. ¿Podemos ignorar estas historias como meras exageraciones? ¿O estamos frente a una muestra de que la realidad es mucho más flexible de lo que creemos? Además de estos ejemplos, encontramos relatos de habilidades como la clarividencia, la telepatía y la curación espiritual en culturas tan diversas como la hindú, la cristiana y la budista. Los templos antiguos de la India son testigos de la creencia en los siddhis, poderes extraordinarios que se obtienen a través de la práctica espiritual. Estos poderes incluyen habilidades como la levitación, el dominio sobre la materia y la capacidad de influir en el clima. Según los textos sagrados, estas habilidades no son dones divinos otorgados al azar, sino capacidades humanas que pueden desarrollarse con dedicación y disciplina. Lo que une a todas estas historias es el acceso a un nivel de conciencia superior. Un estado donde las leyes de la física parecen perder su rigidez. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿es posible que estas habilidades sean parte inherente de la condición humana, esperando ser despertadas? Greenberg creía que sí. Según su teoría del entramado, estas personas lograron conectar su conciencia con el campo de información universal, permitiéndoles manifestar lo aparentemente imposible. Sin embargo, estas capacidades no están exentas de controversia. La ciencia moderna, con su enfoque en lo medible y repetible, ha rechazado en gran medida estos fenómenos. Pero la falta de explicación no implica ausencia de verdad. Los relatos, las evidencias históricas y las tradiciones culturales son testimonio de que hay mucho que aún no comprendemos. Por otro lado, el trabajo de personas como Greenberg sugiere que estos eventos no son solo cuestiones de fe o espiritualidad, sino que podrían tener una base científica. Él argumentaba que el cerebro humano tiene el potencial de interactuar con el entramado de formas que apenas estamos comenzando a entender. Esta interacción podría ser la clave para desentrañar los misterios que rodean a figuras como San José de Cupertino y Milarepa. Mientras exploramos estas posibilidades, no podemos ignorar la relación entre lo espiritual y lo científico. Greenberg no solo estudiaba fenómenos extraordinarios, también buscaba comprender cómo estos eventos podían integrarse en nuestra comprensión de la realidad. Esto lo llevó a profundizar en casos como el de Pachita, una curandera mexicana cuyas habilidades desafiaron todo lo que la medicina convencional consideraba posible. De esta manera, avanzamos hacia el mundo de Pachita, donde las cirugías espirituales y las manifestaciones de lo inexplicable nos plantean nuevas preguntas sobre los límites de la conciencia humana y su capacidad para moldear la realidad. Pero, ¿cómo explicar lo que vio Greenberg al presenciar estas intervenciones? Jacobo Greenberg, el hombre que desentrañó los secretos del universo. No todos los días nos encontramos con una figura que desafió las barreras entre la ciencia y lo místico. Jacobo Greenberg, el neurofisiólogo y psicólogo mexicano que desapareció de manera misteriosa en el año 1994, es una de esas personas. Su vida y obra no solo dejaron una huella imborrable,
sino que también generaron preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cómo alguien puede desaparecer en la cúspide de su carrera sin dejar rastro? Pero más importante aún, ¿qué descubrió que lo convirtió en un personaje tan enigmático? Greenberg no era un científico convencional. Desde su juventud, mostró un interés inusual en entender cómo funciona la conciencia humana y cómo interactúa con la realidad. A través de sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Investigación del Cerebro de Nueva York, desarrollaron teorías que buscaban explicar fenómenos considerados paranormales. Pero su objetivo no era desacreditar estas experiencias. Quería integrarlas en un marco científico comprensible. En su búsqueda por comprender la relación entre la mente y la realidad, Greenberg comenzó a explorar tradiciones ancestrales. Fue así como conoció a Pachita, una curandera mexicana cuyas habilidades parecían desbordar los límites de lo posible. Según los relatos, Pachita realizaba cirugías espirituales en las que extraía órganos enfermos y los reemplazaba con órganos que, de alguna manera inexplicable, se materializaba en sus manos. Estas operaciones se realizaban con herramientas rudimentarias como un simple bisturí y sin anestesia, pero los pacientes describían sentir una paz inexplicable durante el procedimiento. Greenberg quedó fascinado por Pachita. Durante meses la observaron trabajar y documentó lo que vio con una precisión que asombró incluso a los más escépticos. Sus estudios lo llevaron a desarrollar la teoría sintérgica, una propuesta revolucionaria que sugiere que el cerebro humano interactúa con un entramado holográfico que contiene toda la información del universo. Según esta teoría, lo que percibimos como realidad no es más que una construcción creada por nuestra mente al interactuar con este campo de información. El caso de Pachita le ofreció a Greenberg una ventana única para poner a prueba sus ideas. Creía que la curandera operaba en un nivel de conciencia donde las leyes físicas se suspendían, permitiéndole alterar directamente el entramado de la realidad. Para Greenberg, estos actos no eran milagros, sino manifestaciones de un conocimiento profundo sobre cómo funciona el universo. Además, su trabajo no se limitaba a la observación. Greenberg diseñó experimentos para demostrar cómo la mente humana puede influir en el mundo físico. Uno de sus estudios más fascinantes fue el del potencial transferido, en el que dos personas, tras meditar juntas, mostraron una conexión tan profunda que los estímulos recibidos por una eran percibidos también por la otra, incluso cuando estaban en habitaciones separadas. Sin embargo, estas ideas, aunque innovadoras, no hubo exentas de controversia. La comunidad científica tradicional veía con recelo sus afirmaciones y algunos lo consideraban más un místico que un científico. Pero Greenberg no se dejó intimidar. Continuó trabajando incansablemente, convencido de que sus descubrimientos podían cambiar la forma en que entendemos nuestra relación con el universo. Lo que hace aún más intrigante su historia es la forma en que desapareció. En diciembre de 1994, poco antes de embarcarse en un viaje para expandir sus experimentos a nivel internacional, Greenberg desapareció sin dejar rastro. Las teorías sobre lo que le ocurrió van desde conspiraciones gubernamentales hasta secuestros relacionados con sus investigaciones. Lo único cierto es que su ausencia dejó un vacío que aún se siente en los círculos académicos y espirituales. Pero Greenberg no se limitó a teorizar sobre la conciencia. También dejaron herramientas prácticas para quienes quisieran explorar estas ideas por sí mismas. Una de ellas es la meditación autoelusiva, una técnica diseñada para conectar al practicante con el entramado de la realidad. Este método, basado en la integración de todas las percepciones, permite alcanzar un estado de coherencia que, según Greenberg, es la clave para influir en el mundo que nos rodea. A medida que profundizamos en su legado, nos encontramos con una verdad inquietante pero emocionante. Si las teorías de Greenberg son correctas, todos tenemos el potencial de alterar la realidad. Sin embargo, para comprender plenamente cómo funciona esta conexión, debemos explorar los detalles de sus experimentos y las personas que lo inspiraron. Es imposible ignorar el impacto que figuras como Pachita tuvieron en su vida y cómo sus experiencias moldearon las ideas que hoy seguimos explorando. Así continuamos este viaje hacia lo desconocido, desentrañando los misterios que unen la ciencia, la espiritualidad y las capacidades humanas. ¿Qué ocurre cuando la mente rompe las barreras de lo posible? Cirugía sin bisturí ni anestesia. Imagínate presenciar una operación donde no hay quirófano, equipo médico ni anestesia, pero los resultados son tan impactantes que desafían toda lógica.
Esto era lo que ocurría con Pachita, una curandera mexicana cuya fama trascendió fronteras y llamó la atención del mismísimo doctor Jacobo Grinberg. Las historias de sus cirugías espirituales no solo desconcertaron a los más escépticos, sino que también se convirtieron en un elemento central para las investigaciones de Grinberg sobre la conciencia y la realidad. Pachita realizó estas intervenciones en una modesta habitación, utilizando únicamente un bisturí rudimentario y sus manos. Los pacientes, que iban desde campesinos hasta figuras prominentes, describían sentir una profunda calma y ausencia de dolor durante los procedimientos. Según los relatos, ella extraía órganos dañados y los reemplazaba con otros materializados en el momento. ¿Cómo explicar algo tan increíble? Para los escépticos esto no era más que un fraude bien elaborado. Para quienes lo vivieron era un milagro. Grinberg, lejos de descartar estas historias, decidió investigarlas de primera mano. Durante meses fue testigo de estas operaciones, documentando cada detalle con un rigor que reflejaba tanto su formación científica como su fascinación por lo inexplicable. Lo que vio lo llevó a replantear por completo su comprensión de la realidad. Según Grinberg, Pachita no operaba en el plano físico, sino en un nivel de conciencia superior donde las leyes de la física tal como las conocemos no aplican. En este estado, argumentaba Grinberg, la realidad es moldeada directamente desde el entramado holográfico que sostiene todo lo que percibimos. Pachita, con su conexión profunda con este campo, podía alterar la información en el nivel más fundamental, manifestando cambios que luego se materializaban en el mundo físico. Esta idea, aunque revolucionaria, está alineada con tradiciones espirituales de culturas como la tibetana y la hindú, donde se cree que ciertos estados de meditación y concentración permiten a los practicantes acceder a dimensiones más sutiles de la existencia. Sin embargo, estas intervenciones no estaban exentas de controversia. La medicina convencional no tenía forma de explicar cómo alguien sin formación médica podía realizar estos procedimientos y obtener resultados positivos. Pero Grinberg no buscaba encajar estas experiencias en los moldes existentes. Para él, Pachita era la prueba viviente de que la realidad es mucho más compleja y flexible de lo que imaginamos. Además, su teoría sintérgica encontró en Pachita una validación inesperada. Grinberg proponía que el cerebro humano actúa como un campo neuronal que interactúa con el entramado de la realidad, creando nuestra percepción del mundo. Cuando este campo neuronal se sincroniza completamente con el entramado, es posible acceder a un nivel de coherencia donde las limitaciones habituales desaparecen. Esto explicaría cómo Pachita podía realizar sus cirugías sin necesidad de herramientas modernas ni anestesia. Por otro lado, la conexión entre Pachita y Grinberg no era solo profesional. Para Grinberg, ella representaba una ventana al conocimiento ancestral que la ciencia moderna había dejado de lado. A través de sus interacciones con Pachita, Grinberg profundizó en su comprensión de cómo la conciencia puede influir en la realidad. Pero esta relación también atrajo atención indeseada, ya que las teorías de Grinberg y las habilidades de Pachita desafiaban tanto al mundo científico como al espiritual. Mientras reflexionamos sobre la posibilidad de que la mente humana pueda interactuar directamente con el entramado de la realidad, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando dos mentes se sincronizan? Grinberg llevó esta idea un paso más allá con su experimento del potencial transferido, una investigación que buscaba demostrar que la conexión entre dos cerebros puede trascender el espacio físico. Este concepto nos lleva a explorar los límites de la interacción humana y las capacidades latentes que podrían cambiar nuestra comprensión de lo que significa estar verdaderamente conectados. Así dejamos atrás las cirugías espirituales para adentrarnos en un terreno igualmente fascinante: los vínculos invisibles que unen nuestras mentes y el potencial que esconden. La mente humana, según Grinberg, no solo tiene la capacidad de crear la realidad, sino también de compartirla, moldeándola de maneras que apenas comenzamos a entender. Dos mentes sincronizadas pueden trascender la distancia. En un mundo donde la separación física parece ser la norma, imaginar que dos personas puedan conectarse más allá del espacio es algo que desafía incluso las mentes más abiertas. Pero Jacobo Grinberg no solo lo imaginó, sino que lo llevó al laboratorio. Su experimento del potencial transferido no solo retó las concepciones tradicionales sobre la mente humana, sino que también reveló un vínculo invisible capaz de trascender cualquier barrera. Este experimento consistió en emparejar a dos personas que compartían un vínculo especial. Podía ser un lazo emocional,
una meditación conjunta o simplemente el tiempo que pasaban en silencio en una misma habitación. Una vez que esta conexión se había establecido, los participantes estaban separados y ubicados en diferentes espacios completamente aislados. Lo extraordinario ocurría cuando uno de ellos era sometido a estímulos externos. Su cerebro reaccionaba como era de esperarse, pero lo impactante era que el cerebro de la otra persona también lo hacía, replicando la misma actividad neuronal. Imagina esto: 2 personas separadas por kilómetros reaccionando de manera sincronizada, como si una roja invisible uniera sus pensamientos y emociones. Greenberg documentó estas respuestas con instrumentos avanzados, mostrando patrones de actividad que desafiaban toda explicación convencional. ¿Cómo podía ser posible? Para él, la respuesta estaba en el entramado holográfico. Este campo universal del que formamos parte no solo conecta todo lo que percibimos, sino que también permite una interacción directa entre las conciencias. Además, Greenberg planeaba llevar este experimento aún más lejos. Su visión era realizar pruebas con participantes en puntos opuestos del planeta, como México y la India, para demostrar que esta conexión no dependía de la proximidad física. Aunque nunca llegó a completar esta fase, los resultados preliminares ya eran lo suficientemente sorprendentes como para plantear una revolución en nuestra comprensión de la mente y la realidad. Por otro lado, este experimento no solo tiene implicaciones científicas, sino también filosóficas y emocionales. Si las mentes pueden conectarse de esta manera, ¿qué dice esto sobre nuestra percepción de la individualidad? ¿Es posible que estemos mucho más entrelazados de lo que creemos? Y más importante aún, ¿qué aplicaciones podrían tener este descubrimiento? Desde la mejora en la comunicación humana hasta nuevas formas de colaboración y entendimiento, las posibilidades son infinitas. Sin embargo, esta idea también plantea preguntas inquietantes. Si podemos sincronizar nuestras mentes, ¿quién controla esta conexión? ¿Es algo que podemos regular o podría ser manipulado por fuerzas externas? Greenberg era consciente de estas implicaciones y abogaba por un uso ético y responsable de estas capacidades, enfatizando la importancia de la intención y la coherencia. Lo que hace este experimento aún más intrigante es su conexión con fenómenos descritos en tradiciones espirituales. Desde el concepto de telepatía en el misticismo oriental hasta los relatos de sentir a un ser querido en momentos cruciales, la idea de una conexión profunda entre las mentes humanas ha estado presente durante siglos. Greenberg no veía esta conexión como algo mágico, sino como una manifestación de las leyes fundamentales del universo, aún incomprendidas por la ciencia moderna. Además, este descubrimiento refuerza la teoría sintérgica, mostrando cómo las interacciones con el entramado pueden manifestarse no solo en lo físico, sino también en lo emocional y mental. Al sincronizar nuestras mentes con el entramado, es posible acceder a niveles de conciencia más profundos, donde la distancia y el tiempo dejan de ser limitantes. Pero estos hallazgos no deben ser vistos como el límite. Para Greenberg, el potencial de la mente humana era vasto, y el experimento del potencial transferido era solo el principio. Sus investigaciones plantean que, al profundizar nuestra conexión con el entramado, no podríamos solo sincronizarnos entre nosotros, sino también con la realidad misma, moldeándola de maneras que apenas comenzamos a imaginar. Mientras reflexionamos sobre estas posibilidades, nos encontramos frente a una nueva incógnita. Si la mente humana tiene esta capacidad, ¿qué nos impide alcanzar un nivel de coherencia total con el entramado? Según Greenberg, la respuesta reside en la meditación y la práctica consciente, herramientas que permiten alinear nuestra conciencia con el campo universal. La meditación autoelusiva, desarrollada por Greenberg, es un ejemplo de cómo podemos entrenar nuestra mente para interactuar de manera más efectiva con este campo. Este método no solo busca calmar la mente, sino también integrarla con las percepciones sensoriales y emocionales, creando un estado de coherencia que podría desbloquear capacidades latentes. Este es el puente hacia la siguiente etapa, donde exploraremos cómo la práctica consciente puede transformar no solo nuestra percepción, sino también nuestra interacción con el universo. La meditación que conecta con el entramado universal. El poder de la meditación ha sido reconocido por múltiples culturas a lo largo de la historia, pero Jacobo Greenberg llevó esta práctica a un nivel completamente diferente. Su método, conocido como meditación autoelusiva, no solo buscaba la introspección, sino una conexión directa con el entramado holográfico que sostiene nuestra realidad. Para Greenberg,
Este método no era simplemente una herramienta de relajación, sino una puerta hacia el potencial ilimitado de la mente humana. La meditación autoelusiva parte de una premisa radical. Cada percepción que experimentamos, ya sea física, emocional o mental, es una manifestación de nuestra interacción con el entramado. Pero estas percepciones están fragmentadas por nuestra mente, lo que limita nuestra capacidad de influir en la realidad. El objetivo de este método es unificar estas percepciones, logrando un estado de coherencia total donde la mente y la realidad se sincronizan perfectamente. El proceso comienza de manera sencilla con el practicante sentado o recostado en una posición cómoda, cerrando los ojos y enfocándose en su respiración. Sin embargo, esta no es una meditación común. Grinberg enfatizó que en lugar de ignorar las sensaciones o pensamientos, debían integrarse conscientemente. Por ejemplo, al sentir el peso del cuerpo, uno debía visualizarlo como una unidad conectada con el entorno y el universo. Esta integración no se limitaba a lo físico, sino que abarcaba emociones, pensamientos e incluso sonidos externos. Una vez que esta conexión inicial se lograba, el siguiente paso era más profundo: combinar todas las percepciones en un solo flujo continuo. En lugar de dividir la atención entre el cuerpo, los pensamientos y los estímulos externos, el practicante debía percibirlos como un todo indivisible. Según Grinberg, este estado de unidad era clave para interactuar con el entramado, permitiendo influir en la realidad desde un nivel fundamental. Además, Grinberg postulaba que este método tenía aplicaciones prácticas sorprendentes. Al alcanzar un estado de coherencia con el entramado, los límites habituales de tiempo y espacio parecían desaparecer. Los practicantes reportaban experiencias de profunda claridad, en las que podían visualizar soluciones a problemas complejos o manifestar intenciones con una rapidez que desafiaba toda explicación lógica. Para Grinberg, esto no era un accidente, sino una muestra del potencial latente de la mente humana cuando se sincroniza con el universo. Por otro lado, la meditación autoelusiva también plantea preguntas intrigantes. Si es posible alcanzar este estado de conexión, ¿por qué no lo hacemos todos de manera natural? Grinberg creía que nuestra mente, condicionada por años de pensamiento fragmentado y desconexión, necesita ser entrenada para regresar a este estado. Este entrenamiento no solo requiere práctica, sino también una intención clara y un enfoque disciplinado. Sin embargo, las implicaciones de esta práctica van más allá de lo individual. Al integrarnos con el entramado, también nos alineamos con la totalidad de la existencia. Esto sugiere que nuestras acciones, pensamientos y emociones no solo nos afectan a nosotros, sino que también repercuten en el universo en su conjunto. Este concepto, aunque profundo, no es nuevo. Muchas tradiciones espirituales han hablado de la interconexión de todas las cosas. Lo que diferencia la meditación autoelusiva es su intento de explicar este fenómeno desde una perspectiva científica. Además, la práctica no está exenta de retos. Alcanzar un estado de coherencia total requiere enfrentarse a las propias resistencias internas, las dudas y los miedos que nos separan de nuestra verdadera esencia. Pero Grinberg sostenía que, al superar estas barreras, el practicante podía experimentar un nivel de libertad y poder personal sin precedentes. Mientras reflexionamos sobre esta práctica, surge una idea aún más fascinante. Si podemos sincronizar nuestra conciencia con el entramado, ¿es posible también influir en las percepciones colectivas? Grinberg no solo creía que esto era posible, sino que veía en ello un potencial para transformar la sociedad en su conjunto. Su visión no era simplemente individualista. Buscaba un cambio que abarcara a toda la humanidad, llevando a una era de mayor coherencia y armonía.